lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que se conectan día tras día para hacer la lectura. Lectura de la Biblia en un año es una obra del Señor Jesucristo para su iglesia de habla hispana. Usted puede seguir la lectura de la Biblia día tras día, desde el principio hasta el final, con un lector en distintas partes de Latinoamérica y de España. Usted va a tener la mejor aplicación, el mejor comentario de muchos siervos del Señor, lectores que llevan años estudiando la palabra de Dios. Usted va a llevar la Biblia con ellos, la lectura sincrónicamente, a la par. Usted va a poder vivir una experiencia única en su vida. Usted se va a encontrar con un personaje en la Biblia, el cual es el único que le va a poder dar salvación por medio de su gracia y mediante la fe. En este caso, yo le animo y le sigo invitando a que siga día tras día, no se deje, no se quede atrás. Usted va a tener todas las lecturas en Facebook, en una lista, y también en el canal de YouTube. Siga la página Lectura de la Biblia en un año, y también suscríbase al canal de YouTube Lectura de la Biblia. Usted va a encontrar las 365 lecturas y usted las va a poder hacer cuando usted desee. Gracias. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y estoy transmitiendo desde Alemania. La lectura del día de hoy es de el libro de los Salmos, capítulo 50 al 51. Prepare su Biblia, busque su Biblia, Reina Valera o Traducción de las Américas. Yo el día de hoy voy a leer Traducción de las Américas. Yo me congrego en la iglesia Brudergemeinde en Weingarten, Alemania. Es en el estado de Baden-Württemberg. Estamos ubicados cerca de Francia y de Suiza. Si hay personas, si hay hermanos y amigos que no tienen iglesia y quieren congregar, pónganse en contacto con Lectura de la Biblia en un año y nosotros rápidamente contestaremos sus inquietudes y pueden congregar en nuestra iglesia, donde cual nosotros también nos congregamos, una iglesia de sana doctrina, una iglesia cristiana, evangélica, donde el mensaje es cristocéntrico, donde se predica a Cristo crucificado y resucitado. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la lectura, no sin antes tener una oración para poder pedir dirección y permiso al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, para poder abrir su poderosa palabra. Cerramos los ojos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias porque tenemos en nuestras manos un manual de instrucciones, porque usted nos ha dejado letras, Señor. Tenemos la Biblia. Y sabemos, Señor, que usted habla por medio de su palabra. Así es que, Señor, yo primeramente quiero pedirle que examine mi corazón, Señor, entre a lo más profundo, Señor, y quite toda raíz de amargura o impedimento, Señor, todo lo que no vale, Padre, para que yo pueda estar adepto ante sus ojos, Señor, de una forma agradable, y usted pueda escuchar esta oración y poner su oído y su rostro, porque vamos a abrir su palabra y vamos a leerla. Le pido, Señor, fidelidad. Ayúdeme, Señor, a ser fiel en su palabra, en la lectura, y que sea usted hablando. Prepare nuestros corazones, Señor, y ayúdenos a ver la gloria de su Hijo, que es Cristo Jesús, en cada capítulo, en cada reglón, en cada texto, Señor. Gracias le doy, Señor, y prepare los corazones de mis hermanos y el mío, como preparó el mío en la mañana cuando leí su palabra. Bendiga a los hermanos y al resto de personas que van a seguir conectándose para poder hacer la lectura de la Biblia en un año.
Gracias le doy y todo esto le pido en el nombre de su Hijo amado, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 50 hasta el 55 del libro de los Salmos. Yo voy a leer, hoy voy a leer traducción de las Américas. Es muy similar a traducción a la Reina Valera. Tengo las dos Biblias aquí. Tengo las dos. Las dos Biblias las tengo aquí. 50 y 50 al 55 de Salmos. Y la palabra de Dios dice así. Yo no voy a leer los títulos. Si usted quiere, puede leer los títulos. Salmos 50, capítulo 50, dice: El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Verso 6 del capítulo 50 de Salmos dice: y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios, tu Dios. Verso 8: no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío, Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? Pero te reprenderé, y adelante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Capítulo 50. Dios reprende. Salmos separa dos clases de personas: los limpios y los impíos, los salvos y los que no son salvos, el bueno, pero el malo, al enemigo. La Biblia los llama enemigo a los que no son creyentes. Capítulo 50.
vemos que Dios juzga. Dios juzga totalmente al impío. Y quiere arrepentimiento y perdón. Y a lo último, nos podemos dar cuenta cuál es la respuesta o la reacción de una persona que es creyente verdadero, que ya ha creído en el Señor Jesucristo. Es que ya lo busca, ya cambia su camino, va en una sola dirección y alaba su nombre, proclama su nombre. Empieza la persona ya a dejar la vida pasada, la vana manera de vivir, y empieza a vivir de una forma diferente, conforme a la voluntad de Dios. Predica el evangelio, ama a los hermanos, se congrega, tiene una iglesia local, va a consejería pastoral, va a las reuniones, va al culto de oración, y etcétera, etcétera. Capítulo 50. 51. Capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué vemos aquí? Arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, no superficial, no por encima, no hipócrita. Un arrepentimiento entregado totalmente. Que ese arrepentimiento, esa situación de una persona es solamente posible, trabajada y llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. Porque yo reconozco mis transgresiones, verso 6, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es consciente la persona ya aquí. Eso es lo que pasa con nosotros antes de conocer, antes de tener ya una fe sólida. Es decir, nos encontramos ya con el Señor Jesucristo. Tenemos un encuentro personal. Ya poco a poco ya nos va llamando el Señor por medio de su palabra. Verso 5 del capítulo 51. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Voy a hacer aquí una pausa. Nosotros hemos visto, hemos leído desde atrás hacia adelante, y ha habido partes que en la Biblia dice de que Dios forma al embrión, forma al feto, al bebé en el vientre de una mujer. Ahora vemos de que ese hijo, o nosotros, como salimos del vientre de una mujer, salimos y nacemos en iniquidad, en rebeldía. No nacemos con un corazón enseñable o que vamos a obedecer los mandamientos o las leyes. No podemos. Y Dios dice, en pecado concebí mi madre. ¿Por qué dice en pecado? Porque Adán venimos arrastrando la caída del pecado. Entonces nacemos en pecado. Eso dice el verso 5. Hasta ahí tenemos que tenerlo claro eso. Eso no es negociable. Verso 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Vemos gracia y vemos misericordia. Ese es el Dios de la Biblia, tan misericordioso y tan poderoso, que tiene la capacidad de tirar los pecados, los más horribles pecados, al fondo, al olvido, al fondo del mar, y ya no te los va a volver nunca más a sacar en cara. Dios no puede hacer eso, porque Dios es demasiado misericordioso y bueno. Vemos aquí, la Biblia dice que Dios borra todas las iniquidades. Si tú no te has arrepentido verdaderamente, tienes una certeza, tienes algo verdadero de parte de Dios, que Él es rico en misericordia y en perdonar.
no desecha, no desprecia un corazón contrito y humillado, que vaya a pedir arrepentimiento, que confiese sus pecados, me arrepiento, como dice el salmista, y dice que los pecados se los perdona. Ya no vas a tener ese peso, esa culpabilidad. ¿Por qué? Porque todo ese pecado, toda esa desobediencia e iniquidad de toda la humanidad, la puso encima de los hombros de su Hijo Jesús y lo quebrantó. Jesús llevó todo eso. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente Dios puede hacer eso, la transformación, la regeneración de un hombre o de una mujer que somos pecadores. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Eso es cuando, aquí es cuando nosotros ya nos hemos lanzado al pecado y estamos totalmente destrozados por dentro, estamos llorando. Nos duele haber pecado contra Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Verso 13. Entonces vemos el resultado de una persona que es creyente y que ha caído, se ha lanzado al pecado, pero él quiere levantarse por medio de Dios, busca la ayuda de Dios. Yo he caído en pecado. Yo he transgredido a mi Señor, he ofendido a mi Señor. Yo no soy un hombre perfecto. Yo soy un pecador, un vil y desgraciado pecador, un miserable pecador, como dice Pablo. Pero a mayor pecado, a mayor tentación de pecado, mayor es su gracia. Yo busco su gracia. Yo acudo a Él. De la misma manera, miles de personas acuden a Él. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros acudimos a Él? ¿Cuál es el resultado? Nos levanta, nos perdona. Seguimos adelante por medio de Él. ¿Y cuál es el resultado? Que nos lleva a seguir sirviendo, a proclamar su nombre, a seguir evangelizando, a seguir sirviéndole, a seguir adorándole, a seguir alabándole a Él cada vez más. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis ojos, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Claramente vemos en las escrituras de que un corazón totalmente humillado, totalmente quebrantado, vaciado totalmente del ego, del orgullo, de la soberbia, de la iniquidad, del pecado, tú vas a Él en lo secreto y lo buscas por medio de su palabra y oración, no te puede despreciar, porque Dios es rico en misericordia. Verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Esos son los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Hoy en día ya no hacemos esos sacrificios, ya tenemos el nuevo pacto. Ya vamos a llegar más adelante, ya vamos a llegar al Nuevo Testamento. Capítulo 52. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Está hablando de ahí algo negativo, del impío, del malo, del transgresor. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es duro lo que dice la palabra, ¿eh? Pero si nosotros tenemos familiares o tenemos amigos que no son salvos,
Eso es lo que les espera. Nosotros tenemos una tarea, una misión de predicarles el evangelio de la salvación. Verso 6 del capítulo 52. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él, diciendo: he aquí, el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en las abundancias de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Esperaré en tu nombre, en tu poder, en tu potestad, en tu autoridad, no en que tu nombre está bien escrito o bien pronunciado, como ciertas corrientes que tergiversan las escrituras. Es en tu poder. Vamos al capítulo 53. Capítulo 53. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Voy a repetir este versículo. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Los ateos no existen. El ateo, eso es invitado a una palabra. Es el necio que existe. La Biblia lo llama necio. Es el que dice que no existe Dios. Se han corrompido. ¿Qué dice? Normalmente esta gente que dice que no existe Dios se han corrompido. Han cometido injusticias abominables. Practican lo malo. Yo en mi vida pasada, yo no fui ateo. Yo creía a Dios en mi manera. Un Dios no tan severo con mi pecado, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero era totalmente un impío. Pero yo me encontraba con gente de que no creía en Dios, que decía que Dios no existía. Verso 2. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Dios mira del cielo y ve en la tierra, en toda la creación, de que no existe ningún ser humano, ningún corazón, ninguna mente que busque a Dios. No puede. Todos se han desviado a una, se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¡Wow! Ni uno, nadie puede buscar a Dios. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. El verso 5 es muy importante. ¿Quién es el que impide de que una persona se interese por las cosas de Dios? Es fácil, es una persona, es Satanás. Recuerden que Jesús dijo a los judíos, a los que supuestamente creían en Dios, pero estaban muertos en sus pecados, eran sepulcros blanqueados. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de él queréis hacer. Entonces, yo antes de convertirme, antes de que Dios me rescate, antes que Dios me salve, Jesús me salve, yo era hijo del diablo, al igual que tú, Juanito, Pepito y Menganito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el que trabaja? Dios trabaja primero. ¿Qué hizo Dios con Job? ¿Qué hizo Dios con Satanás? Ya lo vimos atrás en Job. Tuvo un diálogo. Y Dios trabajó, como quien dice, Dios fue el que trabajó con Satanás. Él daba instrucciones. Satanás no podía hacer algo que Dios no le haya permitido o lo haya dicho. De la misma manera, Dios apartó a Satanás de Job para luego ya en el 42 poderlo salvar. Ya cae Job y dice: ahora mis ojos te ven, de labios te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y se arrepiente. De la misma manera pasa con nosotros. ¿Quién trabaja dentro de nosotros para poder? Dios, por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra, por medio de su palabra. La gente necesita escuchar la palabra. Si tú tienes familiares, amigos, llévalos a la iglesia, que se sienten y que escuchen, que vean al predicador cómo sale la palabra por su boca, cómo la Biblia es abierta y es expuesta. Y el mensaje tiene que ser cristocéntrico, cristológico, porque solamente
El Evangelio es poder para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí entramos luego nosotros, el resto, el extranjero, el gentil. ¿Y quién acampaba dentro de nosotros? Satanás. Luego, con el tiempo, el proceso, ¿quién acampa dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Tú, verso B del verso 5, tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Verso 6, oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará a Israel. Jesús, marque con rojo, Jesús es la salvación. Jesús, el Dios. Jesús es Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Capítulo 54. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Dios es tremendamente fiel, el Dios de la Biblia. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Vemos una transformación y una necesidad de auxilio de un creyente. Eso es, ahí hay conversión. Capítulo 53 hay conversión. Se ve claramente en el 53 la conversión que hay. Es hermoso el 53. Si usted lo lee 2 o 3 veces, va a ver que hay una conversión allí. Hay conversión. Capítulo 54. 55. Capítulo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí, y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Verso 11 del capítulo 55. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Verso 13. Jesús aparece en el 13. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá, el que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto,
Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿A qué te suena el verso 22? Me detengo un poquito. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. A Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque soy manso y humilde de corazón. ¿No? Las cargas. Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando llega a la tierra, Él es lo que hace Él, de que la gente eche sus cargas. Él va sanando, no solamente sanidad de enfermedades, pero el foco de Él era la salvación, una sanidad espiritual eterna. Verso 23 del último, del capítulo 55. Pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Salmos es glorioso. Aplicación, rápido. Voy a testimoniar. Yo, como creyente, en mis momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de debilidad y momentos de transgresión, momentos de estar quebrantado. Salmos. Yo acudo al Señor. Acudo al Señor. Salmos anima a que el hombre que quiere tener un sostén o una fe sólida y una vida espiritual en santidad correcta, que no nos desviemos ni a izquierda ni derecha, que nuestros pies estén caminando recto ante los ojos de Jehová y que nuestras manos no se ensucien, no se manchen. Salmos, eso es lo que dice, lo que ayuda a Salmos. Vemos al salmista, varios salmistas que están en opresión, están siendo perseguidos. Nosotros también tenemos acechanzas del demonio, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Paracletos, a nuestro fiscal, a nuestro abogado defensor, pero también tenemos al Diabolos, a Satanás, que es el fiscal acusador. Entonces nuestra vida, en la fe en Jesucristo es entre los dos, entre las acusaciones de Satanás y el Espíritu Santo como defensor. Esa es toda la vida en esta tierra hasta cuando estemos en gloria, totalmente con los cuerpos glorificados ante la presencia del Señor por toda la eternidad. ¿Y qué más podemos aplicar en Salmos? Vemos también un Dios que es misericordioso y que restaurador, que levanta. Y después de haber caído en pecado, habernos lanzado al pecado, habernos descuidado de nuestra santidad, vemos un Dios glorioso que lo mejor que sabe hacer es perdonar y levantarnos. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es lo que tenemos nosotros, lo que Él nos da? Es que vamos a seguir con más ímpetu, con más amor, dedicación, entrega, sacrificio en la obra del Señor, para poder exaltar y alabar su nombre. Su gracia es mayor. Busquemos su gracia por medio de su palabra. Corramos a los pies, con un corazón contrito y humillado. Desechemos el orgullo, el yo, el egoísmo, la vanagloria, la vanidad, las riquezas, todo lo malo, y vayamos ante el trono de la gracia, vayamos hacia nuestro Señor Jesucristo y pidamos perdón y Él nos restaurará. Esa es nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, hermanos, por la palabra, gracias por seguirnos, y para despedirnos vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Gracias por este tiempo que nos ha regalado.
Y gracias por haber obrado en nuestros corazones. Gracias por haber visto la gloria de su Hijo Jesús en símbolo profético en varias ocasiones leyendo los salmos. Gracias, Señor, le doy también por el resto de personas que hacen la lectura. Y yo le pido, Señor, ponga su oído y escuche esta oración y que vaya a lo alto, Señor, al cielo, obre en los corazones, ponga el hábito de leer su palabra en los corazones. Así como pusiste en mi corazón el deseo y la necesidad y la desesperación por leer tu palabra cada día, de la misma forma te pido, Señor, que también pongas lo mismo en muchas personas, a las mujeres, a los varones, a los amigos, a todos mis hermanos, Señor. Obra en sus corazones, Padre, porque tu palabra es lámpara, tu palabra es vida eterna, tu palabra es restauración, tu palabra, Señor, es Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Las personas, Señor, el mundo, el impío, el no justificado, como dice Salmos, necesita conocer a Dios. No necesita que le hablemos de que Jesús nació. No necesita el impío saber de que Jesús murió en la cruz. Lo que el impío necesita, lo que la humanidad necesita es una persona. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan saber de que Jesús resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Y no va a volver a morir más y va a venir, Señor. Gracias, Padre, le doy por esta lectura. Bendiga a los hermanos, bendiga a las personas, Señor. Alcáncelos con su gracia. Y todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo os acompañe. Hasta la próxima. Chao, chao.